¿Estás orando, pero sientes que Dios guarda silencio? ¿Necesitas una respuesta, una señal, una dirección clara, y todo parece oscuro? Hoy quiero revelarte cómo puedes escuchar la voz de Dios cuando más lo necesitas. Sí, Dios sigue hablando. Y en este video vas a descubrir cómo sintonizar tu espíritu, cómo discernir su voz entre el ruido, y cómo reconocer cuando Él ya te habló y no lo supiste. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Y si este tema resuena contigo, suscríbete ahora mismo, activa la campana y únete a esta comunidad que busca con pasión la presencia de Dios. Déjanos un comentario desde donde nos ves y cuál es tu mayor desafío para oír su voz. Comenzamos ya. ¿Alguna vez has sentido que oras, y lo único que recibes es silencio? ¿Te has encontrado en medio de una decisión importante, mirando al cielo, esperando una señal, y no llega nada? ¿Te has preguntado si Dios de verdad te habla, o si simplemente no sabes cómo escucharlo? Si has estado ahí, no estás solo. Miles de personas creyentes y sinceras han pasado por esa experiencia. La sensación de hablar al vacío. De necesitar una dirección divina y sentir que el cielo está mudo. Pero ¿y si el problema no es que Dios está en silencio, sino que nosotros no hemos aprendido a reconocer su voz? Imagina por un momento que estás en medio de una ciudad ruidosa. Miles de voces, claxones, anuncios, conversaciones. En medio de ese ruido, tu mejor amigo te llama por teléfono. Tú no lo escuchas. No porque él no haya hablado, sino porque el ruido te impide distinguir su voz. Así es muchas veces nuestra vida espiritual. Vivimos en medio del ruido. El ruido de nuestras emociones. El ruido de las opiniones ajenas. El ruido de las redes sociales, de las noticias, de los temores, de las dudas. Dios está hablando. Pero no todos están sintonizados para oír. Jesús lo dijo claramente en Mateo 11:15, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso implica que no todos oyen aunque tengan oídos. Oír a Dios no es una cuestión física. Es una disposición del corazón, una sensibilidad espiritual que se puede cultivar. Tal vez estás en un punto de tu vida donde necesitas urgentemente una respuesta. Una dirección. Un consuelo. Una confirmación. Y has pensado, Dios, háblame. Lo poderoso es que Él ya ha hablado. La pregunta no es si Él habla, sino, ¿estás preparado para reconocer su voz? La Biblia está llena de historias donde Dios habló en los momentos más oscuros. A Abraham en su soledad. A Moisés desde una zarza ardiente. A Samuel en medio de la noche. A Elías en una cueva, con un susurro suave. Y sí, también puede hablarte a ti hoy. Porque Él no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero aquí viene la clave, escuchar a Dios no es cuestión de suerte. No es un privilegio de unos pocos. Es una habilidad espiritual que se aprende, se cultiva y se afina. Como cuando alguien empieza a tocar un instrumento, al principio no reconoce las notas, pero con práctica, su oído se vuelve experto. Así también sucede con la voz de Dios. Por eso este video no es solo una enseñanza más. Es una invitación urgente. Un llamado profundo a despertar tu oído espiritual. A aprender a escuchar, a filtrar el ruido, a reconocer la frecuencia divina. Porque la voz de Dios no solo consuela. La voz de Dios transforma. Guía. Redirecciona. Libera. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a recorrer un camino claro, con base bíblica, que te mostrará cómo puedes escuchar la voz de Dios cuando más lo necesitas. Y no solo en la teoría. Lo vas a poder aplicar hoy mismo. Prepárate. Porque este puede ser el día en que descubras que Dios ha estado hablándote desde hace tiempo, y que hoy, finalmente, vas a empezar a escucharlo. Escucha con atención esto, Dios no está en silencio. Nunca lo ha estado. La verdadera pregunta es, ¿tú estás en la frecuencia correcta para escucharlo? Vivimos en una era de conexiones instantáneas. Si quieres hablar con alguien al otro lado del mundo, tomas tu teléfono, marcas, y en segundos estás conectado. Pero ¿qué pasa si marcas el número incorrecto? No importa cuán buena sea tu intención, no vas a obtener la conexión deseada. Asimismo, muchos oran con sinceridad, buscan con intensidad, pero no logran conectarse con la voz de Dios porque no están afinados espiritualmente.
Su corazón está desalineado. Su oído interno está lleno de interferencia. Pero la buena noticia es que eso puede cambiar. Y más aún, está a punto de cambiar. Hoy, en este momento, estás siendo invitado a sintonizar tu espíritu con la voz de tu Creador. No con fórmulas mágicas. No con rituales. Sino con una transformación interna que empieza por el deseo profundo de escuchar a Dios, y se consolida por medio de una relación íntima con Él. Jeremías 33:3 nos da una promesa directa del corazón de Dios. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Lo ves? La promesa no es solo que Él oye, sino que Él responde. Y no con respuestas pequeñas, sino con revelaciones profundas. Pero todo comienza con ese clamor. Con ese acto de buscarlo, no de forma superficial, sino con un corazón rendido y expectante. Aquí no hablamos de métodos humanos. Hablamos de una relación viva. Dios quiere hablar contigo. Más de lo que tú quieres oírlo. Su deseo es guiarte, afirmarte, consolarte, corregirte, empoderarte. Pero no lo hará por la fuerza. Él susurra a quienes afinan su oído para Él. En Juan 10:27, Jesús dijo algo poderoso. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto no es una teoría. Es una realidad espiritual. Sus hijos, sus ovejas, pueden reconocer su voz. Y si tú estás en Cristo, entonces esta promesa es para ti. Pero aquí va algo clave que muchos no entienden. Escuchar a Dios no es una experiencia rara, ni es para unos pocos ungidos. Es un derecho espiritual para todo aquel que tiene una relación con Él. Es algo que se desarrolla como se desarrolla un músculo, con práctica, con enfoque, con constancia. En este video, te voy a llevar por 3 bloques fundamentales. Primero, cómo Dios habla según la Biblia. Segundo, cuáles son las condiciones del corazón que permiten o bloquean esa comunicación. Y tercero, cómo puedes discernir su voz entre tantas otras voces. Además, compartiré contigo una enseñanza final que puede ser la revelación que transforme tu manera de escuchar a Dios para siempre. Este no es un mensaje más. Es una activación espiritual. Es tiempo de dejar atrás la frustración espiritual. Es tiempo de tomar el control de tu oído interno y aprender a reconocer la voz de aquel que te formó, te llamó y te ama profundamente. Así que quédate, abre tu espíritu, y prepárate. Porque estás a punto de entender cómo sintonizar tu vida entera con la voz de Dios. Si quieres aprender a escuchar la voz de Dios, lo primero que debes entender es cómo Dios habla. Porque sí, Dios habla. Siempre ha hablado. Y lo sigue haciendo hoy. La Biblia es un testimonio vivo de un Dios que se comunica constantemente con su creación. En Hebreos 1:1-2 leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ha usado múltiples formas para comunicarse. Él no está limitado a una sola vía. Vamos a recorrer juntos algunas de las formas en que Dios ha hablado, según la Biblia, y cómo eso se aplica a tu vida hoy. 1. La palabra escrita, la Biblia. La forma más clara, segura y directa por la que Dios habla hoy es su palabra. La Biblia no es un libro antiguo con normas morales. Es la voz viva de Dios en forma escrita. Salmo 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando estás confundido, cuando no sabes qué hacer, lo primero que debes hacer es abrir la Escritura. Porque ahí Dios ya te habló. Y sigue hablándote cada vez que lees con fe. ¿Cuántas veces has abierto la Biblia y un versículo ha saltado directamente a tu corazón? No fue casualidad. Fue Dios hablándote. Pero para eso necesitas tener un hábito de lectura constante, no solo en emergencias. 2. La voz interior, el susurro del Espíritu. Dios también habla a tu espíritu, a tu conciencia renovada, por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:16 dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Hay momentos en que no escuchas una voz audible, pero sientes una impresión fuerte, una convicción, una paz que sobrepasa tu entendimiento. Esa es la forma en que Dios muchas veces guía a sus hijos. No grita. No empuja. Susurra. Y si tu espíritu está en sintonía, lo vas a percibir. 3. Sueños y visiones. En la Biblia,
Dios habló a través de sueños y visiones muchas veces. A José, el soñador. A Daniel. A Pedro. A Pablo. Job 33, 14-15 lo confirma. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. ¿Puede Dios hablarte en sueños? Sí. ¿Todos los sueños vienen de Dios? No. Pero si un sueño te lleva a la palabra, te despierta a una verdad espiritual, te confronta o te consuela con precisión, detente, porque Dios puede estar hablándote. 4 circunstancias y providencia divina. A veces Dios cierra puertas para protegerte. A veces permite que algo se detenga porque tiene algo mejor. Y si estás atento, puedes ver su mano guiándote incluso en lo que parece casualidad. Apocalipsis 3:7 dice que Jesús tiene la llave que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Tu vida no está al azar. Cada cambio inesperado, cada giro, puede ser Dios hablándote a través de circunstancias. El problema es que muchas veces queremos que Dios nos hable como nosotros esperamos, y no estamos abiertos a como Él quiere hacerlo. 5. A través de otras personas. Dios puede hablarte a través de un sermón, una canción, un consejo sabio de un creyente maduro. Proverbios 11:14 lo dice. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Te ha pasado que alguien te dice algo que resuena exactamente con lo que oraste? Presta atención. Dios muchas veces confirma su palabra por medio de otros. Pero siempre valida todo con la Escritura. Nunca tomes la palabra de un hombre por encima de la palabra de Dios. Ahora, presta atención a esto. Dios puede usar cualquier medio para hablarte, pero siempre será coherente con su carácter y con su palabra. Él nunca se contradice. Nunca te pedirá algo que vaya contra lo que ya reveló en la Biblia. Por eso, cuando creas que has oído algo de parte de Dios, hazte estas 3 preguntas. 1. ¿Esto está alineado con la palabra de Dios? 2. ¿Esto trae paz al espíritu, no solo emoción al alma? 3. ¿Esto produce frutos de fe, obediencia y amor? Si respondes sí a esas 3, es muy probable que Dios te esté hablando. Pero si dudas, espera. Dios no se molesta porque tú confirmes. Al contrario, Él honra al que busca con discernimiento. Ahora te pregunto a ti. ¿Estás reconociendo las formas en que Dios ya te ha estado hablando? ¿Podrías haber ignorado su voz simplemente porque esperabas otra forma? Abre los ojos. Abre el corazón. Porque Dios no ha dejado de hablar. Solo necesitas aprender a oír con los oídos correctos. Dios habla. Ya lo hemos establecido. Pero también es cierto que no todos oyen. ¿Por qué? Porque la voz de Dios no se percibe con los oídos físicos, sino con el corazón espiritual. Y ese corazón necesita estar en ciertas condiciones para poder escuchar con claridad. En Mateo 13, Jesús contó una parábola que es fundamental para entender esto. Se conoce como la parábola del sembrador. Él habló de un sembrador que esparce la semilla, que representa la palabra de Dios, sobre diferentes tipos de terreno, junto al camino, pedregales, entre espinos y buena tierra. ¿Y sabes cuál fue la clave de la historia? El problema nunca fue la semilla. Siempre fue el terreno. La semilla es buena. La palabra de Dios es perfecta. Pero no todos la reciben de la misma forma, porque no todos tienen el corazón preparado. Escucha esto con atención. No puedes escuchar claramente a Dios si tu corazón está endurecido, distraído o dividido. Vamos a ver cuáles son esas condiciones del corazón que bloquean o facilitan la escucha espiritual. 1. Un corazón endurecido, junto al camino. Jesús explicó que la semilla que cae junto al camino representa a los que oyen, pero el enemigo viene y arrebata lo sembrado. Esto ocurre cuando el corazón está cerrado, escéptico, lleno de orgullo o resentimiento. ¿Has sentido que nada te penetra espiritualmente? Tal vez estás caminando con un corazón endurecido. Hebreos 3:15 nos advierte. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios puede estar hablándote hoy. Pero si tú estás cerrado, lo vas a ignorar. Y muchas veces el corazón se endurece por heridas, por decepciones, por pecado no confesado. Por eso, la humildad y el arrepentimiento son claves para afinar el oído espiritual. 2. Un corazón superficial, sobre pedregales.
Este es el corazón que recibe la palabra con emoción, pero no tiene raíz. Se emociona, pero no profundiza. Por eso, cuando vienen las pruebas, se apaga rápidamente. ¿Te ha pasado que te sientes inspirado en un mensaje, pero al día siguiente ni lo recuerdas? Eso pasa cuando no hay profundidad espiritual. La superficialidad no permite que la voz de Dios eche raíces. Y sin raíces, no hay frutos. Santiago 1:22 nos exhorta: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. No basta con escuchar. Hay que aplicar, meditar, profundizar. La obediencia es lo que transforma una palabra escuchada en una palabra viva. 3. Un corazón dividido, entre espinos. Este es uno de los mayores enemigos de la voz de Dios, la distracción. Jesús dijo que los espinos representan las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los placeres del mundo. En otras palabras, un corazón lleno de ruido. Cuando estás más enfocado en tus redes sociales que en la oración. Cuando estás más atento a las noticias que a las promesas de la palabra. Cuando la ansiedad ocupa más espacio que la fe. Lucas 10:41-42 nos recuerda la historia de Marta y María. Jesús le dijo a Marta: estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. María eligió sentarse a los pies de Jesús y escuchar. Esa es la actitud que prepara el corazón para oír a Dios. 4. Un corazón dispuesto y obediente, buena tierra. Este es el corazón que Dios está buscando. Un corazón humilde, dispuesto, atento. Un corazón que no solo quiere escuchar para sentirse bien, sino para obedecer. Isaías 54:5 lo expresa de forma hermosa. El Señor me dio lengua de sabios. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. ¿Ves? Dios despierta tu oído cuando tu corazón está rendido. No se trata de técnicas. Se trata de relación. De quietud interior. De hambre por su presencia. De fe para creer que Él sí habla, y que tú sí puedes reconocer su voz. Te pregunto hoy con toda honestidad: ¿cómo está tu corazón? ¿Está endurecido por el pasado? ¿Es superficial, viviendo solo de emociones? ¿Está dividido entre Dios y el mundo? ¿O está preparado para recibir, obedecer y dar fruto? Tú decides. Porque Dios no fuerza su voz. Él habla donde hay un corazón que quiere oír. Así que si hoy decides rendir tu corazón, limpiar tu oído interior, y cultivar la sensibilidad espiritual, te aseguro algo. Vas a comenzar a oír a Dios con una claridad que nunca habías experimentado antes. Ahora que ya sabemos que Dios habla, y que nuestro corazón necesita estar preparado para escuchar, surge una pregunta crucial. ¿Cómo distinguir la voz de Dios entre tantas voces? Vivimos rodeados de ruidos. Ruidos externos, opiniones, noticias, redes sociales, conversaciones. Y ruidos internos, pensamientos, emociones, temores, deseos. En medio de todo eso, la voz de Dios puede parecer lejana o confundirse con otras. Por eso, necesitas aprender a discernir. Primero, define esto en tu interior. Dios no es autor de confusión. 1 Corintios 14:33 dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, si lo que escuchas genera ansiedad, caos, urgencia impulsiva o contradice la palabra, no es Dios. Vamos a ver juntos las claves prácticas para discernir su voz con claridad. 1. La palabra como filtro definitivo. Todo lo que Dios diga siempre estará alineado con la Escritura. Dios no se contradice. Él no cambia de opinión. Gálatas 1:8 dice: aun si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Si una voz te dice algo que contradice la palabra, no es de Dios, aunque suene bonito. Por eso necesitas conocer la Biblia. Cuanto más familiar seas con la palabra, más fácil será identificar la voz de Dios. Es como una madre que reconoce el llanto de su hijo en medio de muchos. La familiaridad genera certeza. 2. La paz como confirmación interna. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa palabra gobierne literalmente significa actúe como árbitro. Cuando Dios habla, hay paz. No siempre entendimiento completo, pero sí una paz que sobrepasa lo racional. Si algo te deja intranquilo, aunque parezca correcto, espera. La voz de Dios puede confrontar, puede incomodar,
pero nunca produce confusión ni desesperación. La paz es una señal interna de que vas en la dirección correcta. 3 frutos que validan la fuente. Jesús dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. La voz de Dios siempre produce frutos de obediencia, transformación, fe y amor. Si lo que crees haber oído te lleva a orgullo, a juicio, a división, a miedo o a pasividad, no es la voz de Dios. Hazte esta pregunta: ¿lo que creo que Dios me dijo me acerca más a Él? ¿Me transforma? ¿Me hace amar más? Si no, es muy probable que no haya sido su voz. 4. Confirmación externa, consejo sabio y circunstancias. Dios a menudo confirma su palabra por medio de otras personas maduras en la fe. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. No tengas miedo de consultar con un mentor, pastor o creyente firme. A veces, una palabra sabia puede traer claridad donde había duda. Además, Dios también usa las circunstancias para abrir o cerrar caminos. No vivas guiado solo por señales, pero tampoco ignores las puertas que Él abre o cierra con claridad. 5. Silencio y oración, el lugar donde la voz de Dios se vuelve nítida. A veces, la única forma de discernir es detener el ruido. Apartarte. Apagar el teléfono. Ir a tu cuarto. Arrodillarte. Y simplemente decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Reyes 19 nos muestra que Dios no habló a Elías en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Ese susurro no se oye en medio del ruido. Se oye en la intimidad. Jesús también lo practicaba. Marcos 1:35 dice que se levantaba muy de mañana, y se iba a un lugar desierto para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo a solas para escuchar al Padre, ¿cuánto más tú y yo? Aquí tienes un pequeño test espiritual. Tómalo con honestidad. 1. ¿Esto que creo haber oído se alinea 100% con la Biblia? 2. ¿Siento paz interior al respecto? 3. ¿Me lleva a un fruto espiritual, amor, fe, obediencia? 4. ¿He recibido confirmación de otros creyentes maduros? 5. ¿He orado en silencio y sentido que Dios afirma esto en mi espíritu? Si la respuesta es sí en las 5, camina con confianza. Si alguna es no o no estoy seguro, espera. Dios no se ofende si confirmas. Él honra a los que buscan con discernimiento. En un mundo saturado de voces, solo una tiene el poder de darte vida. La voz de Dios no solo informa, transforma. Y tú, si entrenas tu oído espiritual, vas a poder discernirla con claridad. Hay momentos en la vida en los que el dolor, la desesperación o la soledad nos envuelven de tal manera, que nos parece imposible escuchar la voz de Dios. Nos sentimos abandonados, perdidos, como si el cielo estuviera cerrado. Pero ¿y si te dijera que en esos mismos momentos, Dios sí te habló? Tal vez no de la forma que esperabas. Tal vez no con una voz audible, ni con un milagro visible. Pero sí te habló. Y hoy, al mirar atrás, podrías descubrir que la voz de Dios estuvo ahí, disfrazada de silencio. Para entender esto, vamos a una historia poderosa, la de Elías en 1 Reyes 19. Elías era un profeta de Dios. Valiente, obediente, usado por el cielo. Había enfrentado a falsos profetas. Había visto fuego descender del cielo. Había experimentado milagros. Y sin embargo, llega un momento en su vida donde se derrumba. Huye al desierto. Pide morirse. Se siente completamente solo. Y ahí, en esa cueva oscura, en su punto más bajo, Elías clama a Dios buscando una señal. ¿Y cómo respondió Dios? Primero, vino un viento recio. Pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después, fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, vino un silbo apacible y delicado. Y fue en ese susurro suave, donde Elías reconoció que Dios estaba ahí. ¿Te das cuenta? Dios no siempre habla en lo espectacular. A veces, habla en lo sencillo. En lo sutil. En lo que otros pasan por alto. Y muchas veces, estamos tan enfocados en buscar a Dios en el viento, el terremoto y el fuego, que ignoramos su voz en el susurro. Piensa en tu propia vida. Ese abrazo inesperado.
Esa llamada que llegó justo cuando más lo necesitabas. Esa palabra en un devocional que parecía escrita solo para ti. Ese momento de paz en medio del caos. Eso fue Dios hablándote. Tal vez esperabas una respuesta fuerte, un milagro visible, un giro dramático. Pero Dios eligió hablarte en el silencio. En lo discreto. En lo que solo los sensibles perciben. Lucas 24 nos cuenta cómo 2 discípulos iban camino a Emaús, tristes, confundidos, después de la crucifixión de Jesús. Y de pronto, Jesús mismo se les unió en el camino. Y caminaron, y hablaron, pero ellos no lo reconocieron. Hasta que al final, cuando parte el pan, se les abren los ojos y dicen: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba? ¿Lo ves? Dios habló. Estuvo con ellos todo el tiempo. Pero no lo reconocieron hasta después. Y esa puede ser tu historia también. Has pasado por crisis. Por noches oscuras. Y hoy, mirando atrás, tal vez puedas decir: en ese momento, no lo entendí. Pero ahora sé que Dios me estaba hablando. Y si lo hizo antes, lo hará otra vez. Porque Dios no abandona a sus hijos. Él habla en los momentos altos y en los más bajos. Y si hoy estás en una cueva como Elías, o en un camino de confusión como los discípulos de Emaús, abre tus oídos. Tal vez no escuches un trueno, pero escucha el susurro. Dios está contigo. Y si está hablando, no subestimes su voz porque no es ruidosa. No la ignores porque no es emocional. No la rechaces porque no viene como tú esperas. A veces, el mayor milagro es reconocer que Dios nunca dejó de hablarte, solo estabas escuchando con el oído equivocado. Llegamos al final de este mensaje, pero quizás, al principio de una nueva etapa en tu vida espiritual. Hoy has comprendido algo que puede transformar radicalmente tu caminar con Dios. Él sí habla. Él quiere hablarte. Y tú puedes aprender a escucharlo. No necesitas ser un profeta, ni un teólogo, ni tener una fe perfecta. Solo necesitas tener un corazón dispuesto, un espíritu abierto, y una voluntad obediente. Y hoy, tú has demostrado eso al llegar hasta aquí. Vamos a repasar brevemente lo que has recibido. 1. Dios no está en silencio. Él ha hablado a través de la historia y sigue hablando hoy. 2. La Biblia es la voz escrita de Dios. Y es el filtro principal por el cual juzgar todo lo que creemos oír. 3. El corazón es la antena espiritual. Si está endurecido, dividido o superficial, bloquea la señal. 4. La voz de Dios se discierne. Con paz, fruto, consejo sabio, oración y silencio. 5. Aún en tu crisis, Dios habló. Tal vez no lo reconociste, pero Él estuvo ahí. Y ahora, tú tienes una decisión delante de ti. ¿Vas a seguir viviendo guiado por el ruido? ¿O vas a cultivar una vida en la que puedas oír claramente la voz que te creó? Quiero guiarte en una oración. No una oración mágica, sino una oración de alineación. Cierra tus ojos si puedes. Y si no, simplemente concéntrate. Ora así conmigo. Padre Celestial, hoy reconozco que muchas veces he buscado tu voz en lugares equivocados. He vivido distraído, confundido, y a veces, con el corazón cerrado. Pero hoy, me rindo ante ti. Abre mis oídos espirituales. Hazme sensible a tu voz. Enséñame a reconocerte, no solo en lo espectacular, sino en lo sencillo. Dame hambre por tu palabra. Quita de mí todo ruido que impida escuchar tu dirección. Confirma tu voluntad con paz, con fruto, con verdad. Y si alguna vez me has hablado y no te reconocí, perdóname. Hoy elijo ser como Samuel, que dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy. Háblame. Y obedeceré. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, escucha bien este llamado final. No vivas otro día más esperando que Dios te hable como tú quieres. Empieza a vivir atento a cómo Él ya te está hablando. En su palabra. En tu espíritu. En el consejo sabio. En la paz interior. En el susurro en medio del silencio. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite oír la voz de Dios. Suscríbete si quieres seguir creciendo en tu fe. Y déjame saber en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que crees que Dios te habló? Porque sí, Él habla. Y hoy, tú has comenzado a escucharlo.
gracias por quedarte hasta el final. De todo corazón, gracias por abrir tu mente y tu espíritu para recibir esta palabra. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti anhela escuchar más claramente la voz de Dios. Y quiero decirte, no estás solo. Somos muchos los que caminamos juntos este viaje de fe, aprendiendo a sintonizarnos con el cielo. Si este mensaje tocó tu vida, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que esté buscando dirección. Recomiéndanos en tus redes, por WhatsApp, en tu grupo de oración, en tu iglesia. Sé un canal para que otros también aprendan a escuchar la voz de Dios. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana para que no te pierdas ningún nuevo mensaje. Y déjanos en los comentarios lo que más te habló hoy. Leemos cada palabra con gratitud y oramos por ti. Que el Señor afine tus oídos, fortalezca tu corazón y te hable con claridad en cada paso que des. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Dios sí habla, y tú sí puedes escucharlo.